Gloria sea el nombre del Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 15, versículo del 15 al 20. Mateo capítulo 15, versículo del 15 al 20. El que lo encontró me dice amén para poder leer juntos. Amén. Y la palabra de Dios la haremos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y nos dice así. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, tuya es la alabanza, tuya es la gloria, la honra, Señor. Señor amado, vamos a seguir meditando tu palabra, Dios mío, Padre, que sea de edificación en nuestras vidas, Señor amado, que nos dé eso, Dios mío, para entender y comprender tu palabra, Señor amado, Padre. Ayúdanos a ser también esos hacedores en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amada iglesia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Saludamos también a los hermanos, amigos que nos están viendo en las redes sociales, en Facebook, a los amigos y cristianos evangélicos también en la plataforma de TikTok. Que Dios los bendiga, que Dios sea bendiciendo grandemente su caminar y sus familias. Seguimos estudiando el libro de Mateo, amada iglesia del Señor. Recordemos, vamos a dar un remember a los flash que vimos en el capítulo 15 del versículo 1. Estuvimos viendo que nos dice en su palabra, como prefacio dice, la contaminación al hombre. Y el primer versículo nos dice: se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Recordemos que he escuchado sin número de cristianos evangélicos cuando predican la palabra del Señor y hablan acerca de los evangelios, que nos mencionan aquí los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchos cristianos evangélicos dicen que todos los fariseos, que todos los escribas estaban en contra del maestro, que le estaban persiguiendo al maestro. Y lamentablemente no es así. No eran todos los fariseos, no eran todos los escribas, no eran todos. Porque si me va a decir: no, es que la Biblia dice que los fariseos y los escribas acusaban al maestro, le veían todos sus defectos, todos sus errores, todo para poderlo tachar, dañar o que acusarlo, para lapidarlo, o sea, matarlo a piedra. Pero lamentablemente no es así, no es todos los fariseos, no son todos los escribas. Entonces nos podemos sujetar en lo que estamos leyendo en el primer versículo del 15, donde dice que ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, ciertos escribas, no eran todos. Así que no podemos pluralizar a todos, ¿ya? No pluralicemos a todos, porque si recordamos
un poco de historia. Uno de los fariseos que resalta en la Biblia, en Mateo, en uno de los versículos, hay uno que se llama se me fue el nombre de ese bendito fariseo. Bueno, el punto es que ese fariseo tenía una hija. Ya, ese fariseo, según el estudio, este fariseo acusaba al maestro. Este fariseo señalaba al maestro. Este fariseo incentivaba al pueblo a que no escucharan al maestro. Pero qué casualidad que aquel fariseo tenía una hija. Y la hija, estaba enferma, se murió. Se muere aquella hija. Entonces él fue a buscar al Señor, fue a buscar a Jesús, a que salve a su hija, a que levante de los muertos a su hija porque había muerto. Creo que se llama Jairo, el mismo Jairo, bendito Jairo. ¿Ya? Entonces este fariseo va con el maestro, se humilla y dice que vaya a la casa porque su hija se va a morir. Entonces vemos que Jesucristo va, hace lo que tiene que hacer. Entonces este fariseo Jairo vuelve, reconoce a él como Mesías. Entonces, y uno de ellos también lo vemos a Nicodemo. Nicodemo también se volvió al Señor, porque vemos en una de las citas de que él defiende al Señor Jesucristo. Si no me cree, vaya y pregunta. Entonces, vemos que no todos los fariseos, no todos los escribas, no todos los doctores de la ley que guardaba estos fariseos, estos religiosos, no todos eran los que señalaban al Señor. Dice Jesucristo que vosotros también habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Recordemos que estos fariseos, estos escribas, se lucraban por la plata, por el pueblo. Se lucraban. Estos fariseos y estos escribas son aquellos cristianos de hoy en día, estos modernistas, que pasan saqueando al pueblo. ¿Ya? Entonces, vemos que estos escribas, estos fariseos, les gustaban saquear al pueblo. Y el pueblo, en el gil, que se dejaba saquear. Cuando una persona tiene un entendimiento y una doctrina centrada en el Evangelio, va a ser difícilmente que sea engañado por alguien. Va a ser difícilmente que usted caiga a una palabra que una persona le diga chueca. Es muy difícil. Entonces el Señor le dice, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Vemos que el Señor Jesucristo le habla a estos fariseos que honran al padre y la madre. Recordemos que los fariseos y los escribas, cuando se acercaban su hijo, ellos daban validación a su ofrenda que traían. Yo traigo mi ofrenda. Entonces, como veían ese acto, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, ya daban aceptación a eso. Entonces, la honra del padre y la madre también lo validaban. No hacían de que si tenían una necesidad o algo, estas personas ya no les importaba porque ellos ya habían dado su dinero, su posesión o algo que tenían ellos. Entonces el padre o la madre en aquel tiempo tenía una necesidad, y si el padre o la madre iba donde el sacerdote a decirle que mi hijo va a decir, Manolito no me da plata y estoy en necesidad, dice el padre. Pero ¿qué Manolito? Manolito es de acá, hijo de Eufemio. Y le dice no, pero es que ya trajo su ofrenda. Ya él ya tiene validez, su honra y el padre de la madre. Esto hacían estos religiosos. La palabra del Señor la torcían, solo para sus fines, solo para sus lucros. Oye, qué pena, porque no me puedo imaginar que cuando veo a los padres o a la madre en aquel lugar, diciéndole a estas personas que fulano de tal no me ayuda,
y que se vayan los padres o la mamá, de que no le dé nada y de paso aquel sacerdote le diga que no, porque ella me trajo ya la ofrenda, ella me trajo algo que ella me dio presente a mí, y eso ya es agradable a Dios, y es validez, ya, eso le honra a tu padre y a tu madre. Pero no es así. La honra del padre o la madre es un poco más allá. Es un poco más allá. De ver la necesidad, de ver lo que estén padeciendo, de ayudarle en algo, darle algo. Pero lamentablemente vemos hoy en día, los hijos de hoy en día, esos hijos trabajadores que pasan en la calle, han descuidado muchas veces a los padres. Aún cristianos evangélicos, hijos cristianos evangélicos, han descuidado a los padres. Estamos quebrantando el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Si tenemos que ayudarle por lo menos algo, más que sea un chicle. Oye, porque él los padres nos enseñaron a nosotros desde pequeños, nos inculcaron los caminos y tenemos que honrarlos a ellos. Oye, muchos hijos, ya sus padres están viejos, los dejan en los asilos. Allá que se maten, los abandonan muchas veces a las calles. Oye, y todas esas cosas van a dar cuenta a los hijos. Si no se arrepienten, claro está. Van a dar cuenta. Estos hijos malos. Y aún enfatizo que dice que el que maldiga al padre o la madre muere irrepresiblemente. Esto es muy interesante. Hay muchos hijos malos que le han alzado la mano a los padres, a la madre. Aún padres que están guiando a sus, que no son ni siquiera sus hijos, y le han alzado la mano. Oiga, esto es consecuencia. Eso es castigo. Dice la Biblia que esto será acortado los días. Dios les acorta los días. Oye, eso es verídico. Eso es verídico. Como vemos que hoy en día muchos jóvenes que han repudiado a sus padres, ya han deshonrado a sus padres, ya no están vivos. Y por aún se le han alzado la mano, ya no están vivos. Dios los corta. Dios los corta. Porque el mandamiento de la palabra del Señor, lo de mandamiento, no solo es para nosotros, los cristianos evangélicos. Porque el día del gran juicio, el trono blanco, van a ser juzgados. Y lo primero que va a estar ahí es el mandamiento. Oye, ¿qué cosa hacemos? Tenemos que honrar a los padres, hijos, honrar a los padres. Oiga, que muchas veces los padres a veces sacan de quicio, dicen por ahí así. Pero hay que honrar a los padres. ¿Sí? Jesucristo les reprende a ellos porque ustedes solo hacen a su tradición, ustedes solo hacen lo que les conviene, y la palabra de Dios se aleja. Uno de los ancianos dice que más validez es la tradición de los ancianos que las palabras de los profetas. Pero lamentablemente no debería ser así. El 5 dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esa es mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso ya lo dijimos. Y le dice el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Desde el tiempo del profeta Isaías, aunque no desde el tiempo del profeta Isaías, esto ya viene desde el tiempo de Abraham,
pueblo siempre estuvo ligado a otras cosas, a otra visión, mas a Dios no. El pueblo de labios honraba al Señor, pero su corazón estaba lejos de Dios. Oiga, y eso es una pena. Muchos cristianos profesan decir: yo soy cristiano evangélico, yo soy... ¿qué cosa? Yo soy cristiano evangélico. Y afuera. Y la familia. Porque yo tengo una Biblia en la mano. Yo soy cristiano evangélico. Y los frutos. Hoy en día hay una pandemia maligna en los cristianos evangélicos, donde el pueblo del Señor se ha corrompido, donde solo han metido solo sus tradiciones paganas, mundanas, diabólicas en las iglesias, y la palabra de Dios la han dejado a un lado. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Los escribas y los fariseos se habían acercado a Jesús pensando de que tenían un argumento para refutar al maestro lo que le habían hablado, lo que el Señor le había hablado a estos fariseos. Y nos dice el 11, que nos quedamos ahí, el 11, el 10, estamos en Mateo capítulo 15, versículo 10. El 10 nos dice: y llamando así a la multitud, les dijo: venid y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesucristo le estaba dando de entender y comprender de que lo que se metía con la boca de la mano, eso no contaminaba al hombre. Jesucristo le estaba dando a entender de que no era lo que entraba, sino lo que salía de sus labios, de todas las cosas que ellos hablaban, de todas las cosas que ellos profesaban. Se supone que ellos eran los que estaban destinados, los que eran la luz, para que en ese pueblo, esa nación, alumbre al mundo. Pero lastimosamente no fue así. Lógico, por higiene tenemos que lavar la mano para comer, porque si no te lavas la mano para comer, te da dolor de barriga, infección, la voladora, dice por ahí. Pero lo que el Señor le trataba de decir era de lo que salía de la boca. Lógico. Jesucristo le dice: claro, ellos están quebrantando un mandamiento que ustedes dicen, pero no están quebrantando la palabra del Señor. Recordemos que habían ciertas partes del cuerpo y la mano que se tenían que lavar los sacerdotes para hacer los sacrificios para Dios. Y ninguna de ellas manda a que se laven las manos para comer. Pero ellos habían hecho eso una tradición desde los ancianos desde antes de que coman eso. Después de reprenderlo a los escribas y a los fariseos, el Mesías, el Señor, ahora se centra a la multitud, lo que nos dice en el versículo 10. Jesús se vuelve de la crítica de estos escribas y de estos fariseos que estaban cerca de él, y ahora se acerca a las multitudes, ya que él tenía algo muy importante que decirles. Él dice: oíd y entended. Esto expresa que va a dar un mandato, una sugerencia. El Señor invoca a la multitud a que le preste atención, que iba a decir algo espiritual.
el llamado no solo es de oír, sino también de reflexionar. Es decir, de pensar profundamente el punto que el Señor les iba a decir ahora a la multitud. Los escribas y los fariseos habían sugerido que si no se lavaban la mano, eso era algo inmundo. Según la tradición de los ancianos, el no lavarse la mano equivalía a comer con manos inmundas, ya que para eso ellos eran repudiables. Porque estos escribas y estos fariseos no comían si no se lavaban la mano. Ellos no comían, sea una fruta, sea un fruto seco. Ellos no se lavaban, no comían si no se lavaban la mano. Eso ya estaba en ellos. Si ellos no, ellos se podían hasta morir de hambre si no se lavaban la mano. Esto usted lo puede ver en Marcos 7:3. Los dirigentes religiosos, de hecho, enseñaban lo que procede de afuera, lo que contaminaba al hombre. No es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, ya que esto sale del corazón, que es el centro del alma. Dice que del corazón salen los malos pensamientos. Las palabras de Cristo deberían usarse como ese día, cuando el Señor habló a las multitudes, que iba a enfatizar, a decirle al pueblo, de hablarle de una afirmación, de algo que iba a revolucionar en ese tiempo: oír y entender. ¿De qué otra manera podía alguien evitar comer algo que ya había contaminado, que ya había sido contaminado por el contacto de las manos? Es decir, un hombre que come algo, como les dije, si come algo contaminado se va a enfermar, se va a poner mal. Pero la costumbre de estas personas era de poner esto un parámetro, de imponer algo obligadamente. Por eso que vemos en los días del profeta Isaías, como los días de Jesucristo y como los días que estamos viviendo hoy, muchas personas honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Los escribas y los fariseos no estaban acostumbrados a que alguien viniera, se le parara y hablara a la multitud y les refutara todo lo que ellos enseñaban, todo lo que ellos hablaban al pueblo. Ellos no estaban acostumbrados de que alguien salga y se le ponga enfrente y que le diga: hipócritas. Ellos no estaban acostumbrados a que alguien salga a refutarle, pero sin embargo era el Señor que estaba reprendiendo las acciones de ellos, que ellos estaban haciendo mal, que ellos estaban guiando al pueblo mal. Entonces nos dice: entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Y aquí hay algo muy interesante. Si usted presta atención, este versículo 12, que dice:
Y entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Aquí vemos un punto de la inmadurez de los discípulos. Al parecer estaban ofendidos por el consejo del Señor, sugiriéndole que no era sabio ofender a los dirigentes judíos. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo tenía su misión, ya que Él no tenía miedo a que, si fuera posible, lo lapidaran a Él. No tenía miedo, porque Él había venido con un propósito: de salvar a lo que se había perdido. Jesucristo sabía lo que tenía que hacer. Entonces Jesucristo los confrontaba a estos escribas, estos fariseos. Y si usted lee los evangelios, vemos las confrontaciones que el Señor Jesucristo tiene con estos escribas y estos fariseos, estos religiosos, que amaban más sus tradiciones que la palabra del Señor. Ya que la obediencia de la palabra del Señor es importante. Es importante. La palabra del Señor tenemos que obedecerla desde el Génesis hasta Revelación. Apocalipsis, lo mismo. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Pero según los discípulos, les dice al maestro, los fariseos se ofendieron. El verbo se ofendieron significa hacer tropezar, ofenderse, escandalizarse. Los fariseos tomaron ofensa o se escandalizaron a causa de la palabra del Señor. Vemos que los discípulos le dicen, para frasear: Señor, ¿por qué no le das un poquito suave? No es que se escandalizaron, se ofendieron lo que le dijiste tú. Y nos pueden matar. Vemos ahí la inmadurez. Porque se escandalizaron, dice. Se ofendieron. No les gustó la palabra que el Señor le había dicho. Ya que ellos tomaron como una ofensa imperdonable a su religiosidad. Los discípulos estaban más preocupados por los sentimientos de los dirigentes religiosos que por la palabra, por la pureza de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Que se ofendieron. Señor, se ofendieron. No pueden lapidar aquí mismo. Pero el Señor tenía claro que es lo que tenía que hacer. Ahí vemos una inmadurez de los discípulos, teniendo miedo a ellos. Mas cuando ya habían visto la gloria del Maestro, ya habían visto las cosas que el Señor había hecho, tuvieron miedo a ellos, de que les hablara suave, que les hablara bonito. Nosotros, como cristianos evangélicos, tenemos que confrontar a una persona si está mal. Lógico, no va a pelear, como se ve en las redes sociales, como se ve en los en vivos, en TikTok, en Facebook, en YouTube. ¿Cómo se matan esa gente, oiga? Cristianos evangélicos. No, que no es así, tiene que ver aquí la palabra, que ni siquiera dice cuánto, que mi abuelita, que mi abuelito. Oiga, ¿cómo se matan verbalmente estos cristianos evangélicos?
con debates. A mí una vez me quisieron hacer debates en TikTok. Pero cuando le quise de vuelta a responder, ya nunca apareció. Yo le iba a decir, ¿para qué vamos a debatir? Pues si ustedes cristianos evangélicos, ¿para qué quieren debatir? Hay algo quizás que está chueco, que no te gusta a ti, quieres debatir un versículo que quizás ya lo hiciste doctrina para ti, quieres sacarte la vuelta. Yo le iba a decir todo eso, pero nunca apareció de vuelta ese muchacho. 2 veces me dijo. O sea, por gusto me debatir. ¿Por qué me debatir con cristianos evangélicos? Eso es perder tiempo. Escúchame, cuando un cristiano evangélico quiere debatir, es porque algo tiene algo erróneo. Hay un versículo que le está pateando y no le gusta, y quiere debatir quizás ese versículo para ver qué dices tú. Y si no dices tú, ese otro hermano que te quiere debatir te busca la quinta pata del gato hasta caer y opinar tú mismo como él opina. Pero eso está mal. Debatir entre cristianos evangélicos está mal. Lamentablemente está mal. Quizás, si vamos a hablar un tema entre 2 hermanos para ampliar el panorama de las escrituras, al caso. Pero tampoco no soy esa persona tampoco que quieren también debatir con los católicos, con los mormones, con los testigos de Jehová. No pérdida de tiempo. Cuando hay que hablar, hay que hablar. Cuando hay que callar, hay que callar. Pero cuando tenemos que hablar verdaderamente y el Señor nos toma para hablar, hay que hablar. No callen. No callen. Porque si alguien está torcido, háblele. Háblele conforme a la palabra. Recuerde que nuestra acción, nuestra actitud determina nuestro proceder. Amén. Entonces vemos que estos discípulos, yo me imagino que quizás uno de ellos era Pedro, que tuvo miedo, que se escandalizó. Dice, ¿por qué Pedro? Porque le negó. Entonces dice que vemos esa parte, pero después de la resurrección de Jesucristo, cuando viene la promesa, el Espíritu Santo en la vida de los discípulos, ahí vemos ya el valor. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, tiene el valor de poder enfrentar diferentes circunstancias, diferentes cosas que nos da la vida. El Espíritu Santo nos da esa fuerza, esa fortaleza para poder sobrellevar cualquier cosa. Vemos que después que el Espíritu Santo viene con los discípulos, ellos ya de ahí se llenan con valentía para seguir predicando. Pero después vuelven a pedir la llenura del Espíritu Santo. Ese es otro cantar. Vemos en el versículo 13. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y el Señor le dice a estos escribas, a estos fariseos: dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiaré al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vemos que la declaración del versículo 13 dice que nos da una pauta que hay una plantación que es labrada por Dios y la otra es obrada por el maligno. Y esta parábola nos habla, es de una parábola que nos expande un poco más el Señor Jesucristo sobre el trigo y la cizaña, que está en Mateo capítulo 13 versículo 24 al 30, que nos habla acerca de esa parábola del trigo y la cizaña, cosas que también ya el pastor nos ha enseñado, ya sé la parábola del trigo y la cizaña, ya ustedes me tienen en claro. Ese también nos otro cantar. Vemos que el Padre Celestial, a quien llama el Mesías,
dice mi Padre Celestial. Es decir, mi Padre el Celestial se refiere a la Trinidad con Cristo, un miembro de la Trinidad. La plantación que el Padre plantó tiene que ver con los elegidos a quien Dios ha salvado por su gracia. Evidentemente los escribas y los fariseos que acusaban al maestro no formaban parte de esa plantación del Padre Celestial. Más bien formaban parte de la cizaña sembrada por el maligno. Su apariencia religiosa hacían ver que parecían trigos, pero lamentablemente eran cizañas introducidas en el campo del enemigo de Dios. Porque en las iglesias, en todas las iglesias está el trigo y la cizaña. La persona que trata de agradar al Señor con su debilidad y flaqueza. Y la cizaña, aquellos cristianos evangélicos que están más allá que acá, que solo vienen aquí de turistas para hacer caer al pueblo, para llenar de discordia, para llenar de pleito, de duda. Y el Señor dice, es necesario que crezca el trigo necesario. Pero los dos tienen un destino de eternidad, sea bueno o sea malo. Un profesor de Cambridge dice estas palabras: esto, o sea, toda la planta, parece referirse a los mismos fariseos, no a su misma tradición. Como en la parábola del trigo y la cizaña, la planta son dos personas, y en el tiempo de arrancarla serán el mismo que cuando la cizaña es recogida y quemada. En el versículo 13 nos sigue diciendo que el Padre como el sembrador de una plantación. Es una figura de que se refiere a los que permanecen. Son los que son salvos por su gracia y son guardados y protegidos por Dios. Los otros, es decir, son los que no son plantados por el Padre, ya que serán destruidos para la condenación eterna. Lo que nos describe aquí el Señor Jesucristo acerca de la plantación afirma claramente que son dos personas. Uno el que pertenece al Padre Celestial y a los otros los que pertenecen al enemigo de Dios. Los que permanecen en Dios son salvos por la gracia y la misericordia de Él, sobre la base que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra. Y los que se pierden son los que han rechazado la palabra del Señor y han seguido a oídos al enemigo. En el versículo 14 dice: el Señor advierte a los discípulos respecto a aquellos que no han sido plantados por el Señor. Es decir, los escribas, los fariseos, que eran incrédulos. La advertencia del Señor expresa algo un poco dura. Dice: dejadlos. ¿Qué quiere decir? Dejar, hacer ir, dejarlo solos. Esa expresión le hace un recordatorio al profeta Oseas, que nos dice en Oseas 4, 17 al 19, donde nos dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo, su bebida se corrompió,
fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató a sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Este texto expresa un llamado de la separación del mal y de la doctrina falsa. La lealtad de Dios no debe ser comprometida por nadie. La tolerancia puede significar una alta traición a Dios. Si toleramos algo que el Señor no le agrada, porque el Señor es celoso. El Señor es celoso. De esta manera no se puede ejercer dos cosas: tradición y mandamientos de hombres con la palabra del Señor. No se puede. Dice la Biblia que no pueden servir a dos señores. O sirve a uno o sirve al otro. ¿Estamos siguiendo el verdadero camino que el Señor nos ha enseñado? ¿Estamos siguiendo la senda que el Señor demanda en nuestras vidas? ¿Estamos obedeciendo la palabra del Señor en nuestras vidas? ¿Estamos siendo hacedores de su palabra, no solo oidores olvidadizos? Eso se lo responde usted. Porque estos fariseos veían más su necesidad. La obra de ellos eran chuecas, pero tenían fe a Dios, pero sus obras eran chuecas. Y aquí me la pregunta del millón: ¿qué es más importante? ¿Las obras o la fe? Eso le va a comentar. Tengo un mensaje también de ese. Va a revolucionar el internet. Quedé hasta loco, quedé cuando terminé de hacer eso. Las obras o la fe. Es importante. Después daremos ese mensaje. Un mensaje que me dejó como este, loco. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Gloria a Dios! Pero esto es lo que estos fariseos eran sus obras. Pero su obra era chueca. Su obra era para su lucro. Pero tenían fe a Dios. Y cuando vemos esto de dejarlos ahí, déjalos. Jesús dice: déjalos porque son ciegos, guía de ciegos. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Si el ciego guía al otro, van a caer los dos juntos al hoyo, al hueco, y se mueren. Quizás esto era Pablo lo que quería entender acerca de cuando exhortó a los corintios a no unirse en yugo desigual con los infieles. Aquí tengo leer 2 de Corintios 6. Con esto terminamos la segunda parte. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Tener el tiempo, bueno. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Nos dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo está más claro. El que no quiere entenderlo, entiéndalo. Dice la Biblia: no unéis con yugo desigual con los incrédulos.
Oiga, pero aquí hay algo muy interesante. Si Pablo nos dice, no unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué pasa con Jesucristo? Jesucristo, según los evangelios que relata sus discípulos, Jesucristo andaba con los pecadores, comía en la casa de los pecadores, de los publicanos. Él conversaba con estas personas, se reunía con ellos a conversar. Pero acá Pablo nos dice, no os unáis con yugo desigual, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Recordemos una cosa. Jesucristo no vino por los sanos, vino por los enfermos. Por lo consiguiente, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, no al sistema religioso de los fariseos. Ellos ya conocían a Dios. Ellos tenían comunión con Dios, pero chueca, pero tenían. Pero Jesucristo vino a estas personas enfermas. La razón era para que ellos se acerquen a Él, de hacerle entender y comprender que lo que enseñaban estos escribas y estos fariseos estaban más perdidos. Bueno, no perdidos, sino que lo cambiaron por sus necesidades, sus lucros, porque ellos se lucraban del pueblo. Jesucristo no lo hacía a un lado, sino que hacía que entre al reino de Dios, que se acerquen a través de Él. Pero también tenemos que tener en cuenta algo. Cuando el apóstol Pablo nos dice que no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, ¿por qué nos está diciendo eso? Porque muchas veces cuando las personas se unen con alguien que tiene un pensamiento diferente al de nosotros, es probable que se le pegue ese bicho. Pero no a todos. La persona no se daña porque quiere. ¿Ya? La persona no se daña porque quiere dañarse. Muchas veces se daña porque... mucha razón. Pero las malas compañías, dice la Biblia que las malas compañías, ¿qué corrompen? Las buenas costumbres. Claro, hay muchas personas que tienen amigos que son mundanos, hay muchos que tienen amigos que son de otras religiones. Por ejemplo, yo converso con personas que no son cristianas, no porque yo quiero conversar. Yo tengo amigos que es testigo de Jehová, por ahí tengo un católico, por ahí me salió un musulmán que me está escribiendo, ¿no? Ojalá me lleve para allá. Nosotros somos destinados para hablar a las personas, enseñarle el evangelio a ellos. Pero el apóstol Pablo nos dice que tengamos cuidado con estas personas incrédulas, ya sea incrédula, ya sea mal hablado, ya sea un ladrón, ya sea un borracho, ya sea un violador, bueno, sea una persona abominable, ya, para no seguir hablando de pecado. Tenemos que tener cuidado. Porque si conversamos y hacemos una alianza entre ellos, no podemos muchas veces pegar ese bicho raro. Y peor si la persona anda medio raro, anda chueco, que ni siquiera ora, que ni siquiera ayuna, que su devoción es comer y dormir.
Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? La justicia con la injusticia. Sabemos que en el camino de nosotros, la verdad es Cristo en su palabra. Y en nosotros también somos justos para hablar. No nos tenemos que corromper con nadie. No nos tenemos que unir con yugo desigual con unas personas que no comparten el mismo evangelio. En el sentido no extremista, como estos religiosos. Ellos pusieron a Dios, nombraron a Dios un nombre que no era dado para él. Cuando hay que hablar, tenemos que hablar. Cuidemos nuestros oídos, que estamos escuchando. Cuidemos nuestro caminar, donde estamos andando. Esto es lo que nos quería decir el apóstol Pablo acerca del yugo desigual con los infieles. Que la palabra del Señor sea nuestro primer lugar, nuestro centro. No traigamos tradición, no cojamos tradición. El hermano que escribió esta carta, que nos dice en Santiago 4:4, el hermano de Jesús, Santiago. ¿Cuántos saben quién es Santiago? Fue el hermano de Jesús que escribió esta carta. ¿Amén? ¿Quién lo sabe? Santiago es el hermano de Jesús que escribió esta carta. En Santiago 4:4 lo dice más interesante, más resumido. Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Terrible, ¿no? Terrible. Nosotros fuimos separados por Dios. Y como separados por Dios, caminamos y nos conducimos al camino que Dios demanda en nuestra vida. Sigamos adelante y perseveremos en Dios. En la otra terminamos. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo que estás en los cielos, Señor amado Dios mío, Señor, hemos meditado tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser estos cristianos, Señor amado, que pongamos en práctica, Señor amado, tu palabra, Señor, que podamos poder guiar bien a las personas, Señor. Queremos ser, Señor amado, esa luz que brilla en la oscuridad, Señor. No queremos afanarnos, no queremos arraigar algo que no te agrade, Señor amado, Padre. Guarda nuestras vidas, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor bendito, Padre celestial. En tu mano están nuestras vidas, Señor. Haga conforme su gracia, su bondad y su misericordia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. El Señor les está diciendo: y mi hermano en la iglesia.